Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más carismáticos y exitosos del momento, Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman al desnudo, no literalmente, calma. Nos referiremos a su lado más humano, a explorar el amor que tal vez le falta, a indagar en sus recuerdos más íntimos y a entender un poco más al hombre detrás del galán de telenovela. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos la vida de celebridades, analizamos tendencias y sobre todo nos divertimos juntos. Ya saben que me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan, así que no duden en participar. Ahora sí, vamos a por ello. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en todo el mundo. Su atractivo innegable, su talento actoral y su carisma arrollador lo han convertido en un ícono. Pero detrás de esa imagen pública, ¿qué hay? ¿Qué siente Can Yaman? ¿Qué anhela? ¿Cuáles son esos recuerdos que lo definen? ¿Qué lo impulsa a seguir adelante, a pesar de los desafíos y las presiones inherentes a la fama? Empecemos por el principio. Can nació en Estambul, Turquía, en 1989. Su familia tuvo dificultades económicas, lo que marcó su infancia y lo obligó a madurar rápidamente. Su padre, un abogado, y su madre, una profesora, se separaron cuando él era muy joven, una experiencia que sin duda dejó una huella en su vida y que posiblemente influyó en su visión del amor y las relaciones. Analicemos esta etapa un poco más. La separación de los padres es una experiencia traumática para cualquier niño, y en el caso de Can, es posible que haya generado una necesidad de buscar estabilidad y seguridad en sus relaciones. La inestabilidad familiar temprana podría haber contribuido a una cierta cautela al momento de comprometerse emocionalmente, quizás un miedo subconsciente a revivir el dolor de la separación. Desde pequeño Can demostró ser un estudiante brillante y muy competitivo. Destacaba en matemáticas y ciencias y sus padres tenían grandes expectativas para él. Ingresó en el prestigioso Liceo Italiano de Estambul, donde aprendió italiano e inglés, lo que le abriría puertas en el futuro. Era un joven ambicioso, determinado a superar las dificultades económicas de su familia y a construir un futuro exitoso. Este liceo italiano, un crisol de culturas y perspectivas, sin duda amplió su visión del mundo y le brindó herramientas invaluables para su futura carrera internacional. Aprender idiomas, especialmente el italiano, no solo le facilitó la comunicación, sino que también le abrió un camino hacia una cultura rica en arte, historia y, por supuesto, en el mundo del espectáculo. La disciplina y el rigor académico del liceo también forjaron su carácter, enseñándole la importancia del esfuerzo y la dedicación para alcanzar sus metas. Pero, ¿qué pasa con el amor? En el terreno sentimental, Can ha sido objeto de mucha atención mediática. Sus relaciones, reales o supuestas, siempre han generado un gran revuelo entre sus fans. Se le ha relacionado con varias actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Recordemos su relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y muchos fans creyeron que su amor traspasaría la ficción. Sin embargo, la relación terminó abruptamente y, aunque nunca se confirmaron los motivos, se especuló mucho sobre posibles diferencias irreconciliables. La histeria colectiva que rodeó esta relación fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis y expectativas, creando una presión insoportable para ambos. Es difícil navegar una relación bajo la lupa constante de millones de fans, y es comprensible que la relación no haya prosperado. La intensidad del fandom puede ser tanto una bendición como una maldición, y en este caso, parece haber sido más perjudicial que beneficiosa. Después de Demet, se le relacionó con la periodista italiana Diletta Leotta. Su romance fue muy público y parecía que Can había encontrado la estabilidad emocional. Incluso se comprometieron. Pero una vez más, la relación llegó a su fin de forma inesperada. Los rumores apuntaban a la presión mediática, a las agendas incompatibles y a las diferentes prioridades de ambos. Esta relación fue aún más mediática que la anterior. Diletta Leotta, una figura prominente en el periodismo deportivo italiano, ya era una celebridad por derecho propio. La combinación de dos figuras públicas de tal magnitud generó un circo mediático constante.
los paparazzi lo seguían a todas partes, y cada pequeño detalle de su vida era analizado y diseccionado en la prensa. La presión por mantener una imagen perfecta, tanto individualmente como en pareja, debió ser agotadora. Las diferencias culturales y las prioridades profesionales, sumadas a la constante intromisión de los medios, inevitablemente erosionaron la relación. ¿Estas relaciones fallidas influyen en la forma en que Kanyaman percibe el amor? Es difícil saberlo con certeza, pero es evidente que la fama y la exposición pública pueden complicar mucho la vida amorosa de una persona. Mantener una relación normal y privada se vuelve un desafío constante cuando cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. La falta de privacidad es un precio muy alto que pagan las celebridades. Cada cita, cada gesto, cada conversación es susceptible de ser fotografiado, grabado y publicado en las redes sociales. Es casi imposible tener una relación genuina y espontánea en estas condiciones. La paranoia y la desconfianza pueden infiltrarse en la relación, generando tensiones y conflictos. Kanyaman, como cualquier otra persona, merece tener la oportunidad de amar y ser amado sin el escrutinio constante de la prensa y el público. Quizás Kanyaman, a pesar de su éxito y popularidad, anhela un amor más sencillo, más auténtico, un amor que no esté condicionado por su imagen pública. Un amor que le permita ser él mismo, sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. Un amor que le ofrezca apoyo incondicional y comprensión en los momentos difíciles. Un amor que no sea un contrato publicitario, sino una conexión genuina basada en el respeto y la admiración mutua. Un amor que le permita bajar la guardia y mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgado. Ahora, hablemos de sus recuerdos más íntimos. Kan es una persona muy reservada con su vida personal, pero en algunas entrevistas ha compartido algunos detalles sobre su infancia y su relación con su familia. Ha hablado de su abuela, a quien considera una figura muy importante en su vida. Ella lo crió y le inculcó valores como la honestidad, la perseverancia y el respeto. La recuerda con mucho cariño y nostalgia. Las abuelas suelen ser figuras de amor incondicional y sabiduría. Su presencia en la vida de Kan probablemente le proporcionó un sentido de estabilidad y arraigo en medio de la inestabilidad familiar. Los valores que ella le inculcó como la honestidad y la perseverancia son pilares fundamentales de su carácter y lo han guiado en su camino hacia el éxito. La nostalgia que siente por ella es un testimonio del profundo impacto que tuvo en su vida. También ha hablado de su padre, a quien admira profundamente por su inteligencia y su capacidad de superar las adversidades. A pesar de la separación de sus padres, Kan siempre ha mantenido una buena relación con él, y lo considera un ejemplo a seguir. La admiración por su padre, a pesar de las circunstancias familiares, demuestra su madurez y su capacidad de perdonar y seguir adelante. Ver a su padre superar las adversidades probablemente le enseñó la importancia de la resiliencia y la determinación. La relación con su padre, aunque no exenta de desafíos, parece ser una fuente de fortaleza y motivación. En cuanto a su carrera, Kan recuerda con cariño sus inicios como abogado. Después de graduarse en Derecho, trabajó durante un tiempo en una importante firma de abogados. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era su verdadera vocación. Sentía que le faltaba algo, que necesitaba explorar su creatividad y su pasión por la actuación. La decisión de dejar una carrera segura y prometedora como abogado para perseguir su sueño de ser actor requirió de una gran valentía y determinación. No era una decisión lógica ni racional, pero Kan siguió su instinto y se arriesgó. Esta audacia es una de las cualidades que lo definen, y que lo han llevado a donde está hoy. Así que con valentía, decidió dejar su trabajo como abogado y aventurarse en el mundo del espectáculo. Al principio, no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a muchas audiciones fallidas y a la incertidumbre de no saber si lograría tener éxito. Pero su perseverancia y su talento le permitieron abrirse camino y conseguir sus primeros papeles en televisión. La perseverancia es clave en cualquier carrera, pero especialmente en el mundo del espectáculo, donde el rechazo es constante. Kan no se dejó desanimar por las audiciones fallidas, sino que las utilizó como una oportunidad para aprender y mejorar. Su determinación y su confianza en sí mismo finalmente dieron sus frutos. Su gran oportunidad llegó con la serie Erkencikus Pájaro Soñador, donde interpretó a Kandibit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, catapultando a Kanyaman a la fama internacional. Este papel fue el catalizador de su carrera.
Candy Beat era un personaje carismático, atractivo y con una fuerte personalidad, que resonó con el público de todo el mundo. La serie catapultó a Khan a la fama internacional y lo convirtió en un ídolo. A partir de ahí su carrera despegó. Participó en otras series de televisión, como By Yale, Señor Equivocado, y Viola come il mare, Violeta como él. Mar, consolidando su posición como uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Estas series le permitieron mostrar su versatilidad como actor y consolidar su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Cada papel le presentó nuevos desafíos y oportunidades para crecer y evolucionar. Pero el éxito no ha cambiado a Can Yaman. Sigue siendo una persona humilde, trabajadora y comprometida con sus proyectos. Es consciente de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública y trata de utilizar su influencia para promover causas sociales y ayudar a los demás. Participa activamente en campañas de concienciación sobre temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra la violencia de género y el apoyo a los niños necesitados. Su compromiso con causas sociales demuestra su integridad y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. No se limita a ser un actor exitoso, sino que también se preocupa por los problemas que afectan a la sociedad y trata de contribuir a soluciones. Además de su carrera actoral, Khan también es un apasionado del deporte. Le encanta practicar ejercicio y mantenerse en forma. Es un gran aficionado al boxeo, al baloncesto y al yoga. El deporte le ayuda a liberar el estrés, a mantenerse concentrado y a cuidar su salud física y mental. El deporte es una parte fundamental de su vida. Le ayuda a mantenerse en forma física y mentalmente. El boxeo en particular le enseña disciplina, concentración y resistencia. El yoga le ayuda a relajarse y a encontrar equilibrio. El deporte es una válvula de escape para el estrés y la presión que conlleva la fama. También es un viajero empedernido. Le encanta explorar nuevos lugares, conocer diferentes culturas y vivir nuevas experiencias. Ha viajado por todo el mundo y ha compartido sus aventuras con sus seguidores en las redes sociales. Viajar le permite ampliar su perspectiva, conocer nuevas culturas y salir de su zona de confort. Cada viaje es una oportunidad para aprender y crecer. Compartir sus experiencias con sus seguidores en las redes sociales le permite inspirar a otros a explorar el mundo y a vivir nuevas aventuras. Pero, ¿qué le falta a Can Yaman? ¿Qué anhela en lo más profundo de su ser? Quizás lo que más le falta es la estabilidad emocional. Encontrar una pareja con la que pueda construir un proyecto de vida en común, formar una familia y disfrutar de la tranquilidad y la felicidad que proporciona el amor verdadero. La estabilidad emocional es fundamental para la felicidad y el bienestar. Khan, como cualquier otra persona, anhela encontrar un compañero o compañera de vida con quien compartir sus alegrías y sus tristezas, con quien construir un hogar y formar una familia. La fama y el éxito no lo son todo y al final del día, lo que realmente importa son las relaciones humanas. Quizás también anhela tener más tiempo para sí mismo, para desconectar del trabajo y de la presión mediática, para dedicarse a sus hobbies y a las cosas que realmente le apasionan. Para pasar tiempo con su familia y sus amigos, para disfrutar de la vida sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. El tiempo es un bien precioso, y Khan probablemente anhela tener más tiempo para dedicarse a las cosas que realmente le importan. Desconectar del trabajo y de la presión mediática es fundamental para su salud mental y emocional. Pasar tiempo con su familia y sus amigos le permite mantener sus pies en la tierra y recordar lo que realmente importa. En definitiva, Can Yaman, al igual que todos nosotros, es un ser humano complejo con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus frustraciones, con sus alegrías y sus tristezas. Es un hombre que ha luchado mucho por alcanzar el éxito y que ha sabido mantener la humildad y la sencillez a pesar de la fama. Un hombre que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Un hombre que sigue evolucionando y aprendiendo, y que, a pesar de los desafíos, sigue mirando hacia el futuro con optimismo y esperanza. Hemos explorado la vida de Can Yaman, desde sus humildes comienzos hasta su meteórico ascenso a la fama. Hemos hablado de sus relaciones amorosas, de sus recuerdos más íntimos y de sus aspiraciones. Hemos intentado entender un poco más al hombre detrás del galán de telenovela. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante.
Me encantaría saber qué opinan sobre Can Yaman, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Qué creen que le falta para ser feliz? ¿Qué le aconsejarían si tuvieran la oportunidad de hablar con él? Y por último, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.